Entonces, continuemos. El tema de hoy lo he titulado No te unas en yugo desigual. Y vamos a hablar de la vida de un hombre, el cual Dios le tenía un llamamiento muy especial y tenía un propósito tremendamente poderoso. Pero este hombre, con tristeza, no pudo llevar a cabalidad ese comisionamiento o ese llamado que Dios le tenía a este hombre por causa de su debilidad. Y no porque es que la debilidad esté mal, sino que el problema fue que fue un hombre que no buscaba el consejo de Dios ni se fortalecía en el Señor. Entonces voy a hablarte de Sansón. Sansón fue un hombre que tenía un propósito y un llamado ya establecido por el Señor y había sido puesto como juez de Israel en el tiempo de los jueces. Dios se le revela a la esposa de Manoa y manda un mensaje, por medio de un ángel a la esposa de Manoa, donde dice que ella va a ser mamá y obviamente la esposa va y le cuenta a Manoa y Dios confirma y el ángel también confirma el llamado o el mandato de Dios para con este bebé. Habían unas especificaciones muy claras que Dios había entregado a sus padres en la crianza de sus hijos. No sé cuántas de aquí, de las que siguen esta red social, son madres o son padres, pero mire cómo Dios le da una responsabilidad tan grande a los padres en la crianza de sus hijos, ¿sí? Y le especifica que no puede beber ni vino ni sidra, que no puede cortar su cabello porque el cabello, el tenerlo largo, sus 7 gadejas, el número 7 significa la perfección de Dios y también hace referencia al pacto que Dios tenía con Sansón, siendo el nazareo, ¿no? Entonces, ellos empezaron a instruirlos en la ley del Señor, obviamente no le daban a beber ni vino ni sidra, bueno, ese tipo de cosas, porque es como la representación o la tipificación de que él no podía embriagarse o vivir en embriagueces de las cosas de este mundo. ¿Sí me hago entender? Entonces, Sansón fue separado e instruido para un propósito específico. Pero a medida de que Sansón fue creciendo, él empezó a consentir relaciones incorrectas en su vida amorosa y sentimental. Dios ya le había hablado a su pueblo por medio de sus leyes que no se podían unir en yugo desigual con otros pueblos, ¿sí? No podían hacer alianzas con otras naciones porque las otras naciones pues adoraban dioses paganos. Este mismo mandamiento sigue vigente hasta el día de hoy para nosotros como pueblo santo de Dios, donde dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Sin embargo, Sansón prefirió hacer caso omiso a este mandamiento del Señor y él empezó a poner sus ojos en las mujeres que no adoraban ni amaban a Dios, ni eran del agrado del Señor. Entonces vamos a mirar el primer caso de Sansón, que fue cuando él se junta con una filistea de Timná. Y dice así, descendió, Jueces capítulo 14, descendió Sansón a Timná y vio en Timná a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Si usted va a leer todo el contexto del capítulo, obviamente va a entender en un versículo más abajo, de que esto venía de parte de Dios.
Pero más arriba, el Espíritu Santo me enseñó algo para hablarlo específicamente de cosas que pasan dentro de su mismo pueblo y que pueden estar pasando en este tiempo. Hay personas, hay hijos de Dios, tanto mujeres como hombres, que van y se traen a una mujer que no ama al Señor, que ni siquiera le interesa, o un hombre que ni siquiera le interesa honrar a Dios, por lo más mínimo, porque no están dispuestos a soltar y a dejar el mundo. Pero van y se lo traen al Señor y le dicen al Señor, como le dijo Sansón a sus padres, dame esta, que esta es la que me gusta. Y le quieren imponer a Dios cosas, le quieren torcer el brazo a Dios, como si Dios fuera un mago, ¿sí? O un manipulador de la manipulación del corazón de la gente. Y una de las cosas que el Señor quiere, mis amados y mis amadas, es que le amemos de corazón sincero y genuino, pero que nosotros tomemos la decisión por voluntad propia entregarle nuestro corazón. Entonces, ¿cómo será, lo caballeroso y la dignidad en la que Dios tiene al ser humano, que Él respeta el libre albedrío de la persona? Pero hay personitas que quieren traerle personas a Dios, como quien dice, conviérteme a esta porque esta me gusta. Como si Dios fuera a pasar por alto la voluntad de esa otra persona. Y Dios no es un mago para convertir a nadie. Entonces caen en la mentira de Satanás en decir, en consentir esas relaciones incorrectas, inconversas y decir, no, es que yo lo puedo convertir. Y te engañas a ti mismo y te engañas a ti misma, porque tú ni yo podemos convertir a nadie. Porque la obra preciosa solamente la hace el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Partamos de allí, ¿ok? Luego, mira lo que pasa, que en el capítulo 16 del versículo 4, hay cosas que el Espíritu Santo me reveló y yo hoy se las quiero compartir a esas personas que están en un yugo desigual. De las consecuencias tan peligrosas de unirte en un yugo desigual. Con respecto a Sansón cuando se mete con Dalila. Cuando yo leo la vida de Sansón, yo nunca vi a un Sansón que dijera, y Sansón se apartó a orar. Y Sansón tuvo un tiempo de meditar en el Señor, como lo hacía David, como lo hacía Moisés, como lo hacía el mismo Señor, nuestro mismo Señor Jesucristo fue ejemplo de eso, de oración. Y si Él oraba siendo el Hijo de Dios y Dios hecho hombre, ¿cuánto más nosotros? Pero resulta de que Sansón no era un hombre de intimidad con Dios. Él le daba más rienda suelta a su carne que ser una persona llena de la fortaleza de Dios en el Espíritu. Obviamente, para el antiguo pacto aquí era un empoderamiento. Ya el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros es a través de Jesús. Eso dice la Escritura, ¿sí? Me les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque enviaré a vosotros el Consolador, ¿ok? Al Espíritu Santo que habría de venir. Pero él nunca fue un hombre de oración y no tenía en cuenta lo que le decían sus padres. Pasaba por alto, digamos de cierta manera, la autoridad de sus padres. Imagínense, si no escuchaba a los que veía, mucho menos iba a respetar al que no veía físicamente con sus ojos. Sin embargo, Dios en su misericordia siempre lo llenaba de su poder para ir a derribar en contra de los filisteos y de todos los que estaban en contra del pueblo de Israel, para preservar y guardar al pueblo. Pero pasó un día en que, como dice mi mamá, hay un dicho que hay aquí en Colombia, como dice mi mamá, tanto juega el perro con la chancla hasta que por fin la revienta. Él jugaba demasiado yo pienso que con la misericordia de Dios, y un día llegó Dalila y dice así, Jueces capítulo 16 versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer
en el valle de Sored, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes. Y yo quiero que mire aquí, yo le voy a hablar de cosas muy específicas y muy reveladoras por el Espíritu Santo. Quiero que subraye la palabra príncipes. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo subraye atemos y lo dominemos, subraye dominar. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado y ser dominado. Nótese que ella aquí ya le está revelando su plan de cómo ser atado y cómo ser dominado. Pero ¿cómo una persona que ya está siendo tan abierto el diablo en decirle lo que quiere hacer con él, esa persona no la capte? ¿Y sabe qué tiene esto de tremendo? Que ya se les va entenebreciendo el entendimiento y el discernimiento. Entonces, ¿qué va haciendo Satanás? Va trayendo como una especie de dopaje y va durmiendo a la gente. Porque cuando usted se une en yugo desigual, usted abre puertas, y cuando usted abre la puerta a la fornicación, vienen demonios y vienen ligaduras de alma y ataduras. Por eso fue que vinieron los príncipes. Los príncipes espiritualmente se refiere a un rango de nivel demoníaco. O sea, ya es un ataque de otro nivel, ¿sí? Principados, potestades, huestes, ¿sí me hago entender? Entonces, mire el nivel. Ya tantas eran las puertas abiertas, y así hay más de uno y más de uno en este momento, que el diablo los tiene adormecidos y atontados y les ha nublado el discernimiento espiritual. Y le han abierto su corazón a quien no debe. Sansón no podía descubrir su corazón ni contar su fuerza. Y a veces tenemos pérdidas por abrir nuestro corazón y hablarle a quien no tenemos que hablarle. O contarle cosas a quien no se las tenemos que decir. No, mis amados, nuestro corazón solamente se lo debemos de abrir a Cristo. Si a usted le gusta a alguien, usted vaya al secreto, ore y dígale al Señor lo que a usted le está pasando. Dígale cómo se está sintiendo con respecto a tal persona con la que usted está frecuentando. Y corte con esa relación incorrecta. Y luego dice: para que le engañemos. Dice: para que lo podamos vencer. Eso es lo que quiere Satanás. A través de la debilidad que una persona tiene o que podamos tener, porque no estamos exentos, tenemos debilidades, él le busca la caída para hacerlo vencer. Pero ¿cuál es la respuesta que tenemos en el Señor? Dice Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea que yo puedo tener una debilidad, pero si yo rindo esa debilidad a Cristo y le digo: Señor, fortalécete en mi debilidad, el Espíritu Santo me va a dar la capacidad para vencer esa tentación y no dejarme llevar por ello. Y sí se puede, mis hermanos, sí se puede. Entonces le dice: para que lo atemos y dominemos. Y aquí es donde yo me quiero centrar, mire. Hay muchas personas que en este momento han perdido tanto su oeste de voluntad, que están ciegas espiritualmente y están siendo atadas y dominadas por el diablo, por eso que saben que tienen que dejar y sienten que no lo pueden dejar. Pero yo hoy te vengo a decir en el nombre de Jesús que tú sí puedes, solo toma la decisión de cortar con ese pecado de fornicación, con ese pecado de adulterio, con ese pecado de estar en una relación incorrecta e impura delante de Dios. Tanto coqueteó Sansón con el pecado que perdió la visión.
una relación incorrecta, meterte con un hombre que no es la voluntad de Cristo, que es un hombre que no ama al Señor, o una mujer que no ama a Dios, sino que fue enviada por Satanás para dañar tu ministerio, tu vida, tu relación con el Espíritu Santo, tu tiempo de intimidad, de oración, les hace perder la visión. Eso fue lo que le pasó a David. Después de que usted lee la historia, dice que a él le cortan el cabello, lo atan. Las ataduras que Sansón tenía eran unas ataduras a nivel sexual muy fuerte. Él tenía un desorden sexual muy fuerte. Y créanme que el pecado de inmoralidad sexual trae unas ataduras muy tenaces. Y de eso usted y yo nos tenemos que cuidar, aún de lo que vemos. Que se volvió el títere de los filisteos. Y así hay más de uno en este tiempo y más de una. Que el diablo los tiene como títeres y Satanás se ha venido riendo de la condición en cómo los tiene, y el Señor en su trono mirando a su hijo como el diablo lo tiene cuando sus hijos no han entendido la autoridad que Cristo les entregó en la cruz del Calvario. No es que me voy a quedar solo a mentiras del diablo, porque no aprenden a esperar en el tiempo de Dios. Y en la espera, Dios está trabajando en un tiempo para que aprendamos a morir a tanto afán, a tanta ansiedad, a quererlo todo ya, porque el Señor necesita procesarnos. Y en el proceso hay madurez. Entonces, ¿qué pasó con Sansón? Le sacaron los ojos. El pecado te resta fuerzas, porque dice la palabra de Dios que él perdió su fuerza. El pecado te resta fuerzas. Por eso quizás estás sintiendo en este momento que no puedes, que no aguantas más, que ya no das más. Claro, porque no puedes sola. El único que puede romper esa atadura y esa ligadura en tu vida se llama Jesús de Nazaret. Y luego le sacaron los ojos a Sansón, vuelvo y repito, porque Sansón perdió la visión de su llamado. Quizás en este momento, por estar enredado o enredada con quien no debes, en esa relación que no debes, has perdido la visión de tu llamado, porque andas entretenido, como entretienen a los gaticos y a los perritos con esos muñequitos de felpa, así. Te tiene el diablo entretenido con el pecado, con el pecado, con el pecado. ¿Hasta cuándo vas a permitir que Satanás siga pisoteando tu vida, hombre y mujer de Dios? Así que esta predicación, hoy yo te quiero decir que clames al Señor. Ve y corre a los pies de Jesús. Ve a la cruz, ve a los pies de Jesús. Y dile: Señor, yo reconozco que yo he pecado. Reconozco que no debí haberme metido en esta relación incorrecta. Reconozco, Señor, que te desobedecí a tu palabra. Lo reconozco, Señor. Pero yo te vengo a decir que por favor me ayudes, porque yo no puedo sola. Me siento débil. Creo que no lo puedo dejar. Creo que no puedo dejar esto. Eso también, quizás también pueda aplicar. No solamente para el área sexual, sino también quizás para algo que te tenga atado y te ha hecho perder la visión. Cualquier pecado, llámese como se llame. Yo te vengo a decir, sé libre en el nombre de Jesús, pero ve a los pies de Cristo. Ayuna, ora, para que haya un rompimiento y puedas ver tu liberación. Habla con tus pastores, confiesa tu pecado, pide ayuda y restauración, pero no te quedes así. Pide apoyo en oración. La iglesia necesita ser más unida. Tú no estás solo ni estás sola. El Señor te ama. Así que voy a cerrar con esta oración. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por esta palabra. Hoy te pido, Señor, que tú vengas a romper toda ligadura, toda atadura que impide, Señor, que avancemos y que nos resta las fuerzas. Perdónanos, Señor Jesucristo,
por haber pecado contra ti, contra el cielo, por haber tenido por alto, Señor, tu palabra, por habernos creído más sabios que tú y a veces hacernos los vivos bobos, Señor. Perdónanos. Te pido, Espíritu Santo Dios, que todo aquel que escuche esta prédica, Señor, sea ministrado por el poder de tu Santo Espíritu, Papá. Te lo pido, Señor Jesús. Anhelo por la liberación, Señor, de cada uno de mis hermanos y ayúdanos a caminar en función de la libertad a la que Cristo nos llamó. No para hacer las cosas del pecado, no, Señor, sino para vivir en la plena libertad de vivir en santidad y en obediencia. Padre, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, y abre nuestros ojos espirituales y quita toda ceguera espiritual, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a ti sea toda la gloria, Jesús, la honra, el poder y la majestad. Amén y amén. Dios te bendiga. Yo sé que esta predicación va a ser de yo sé que esta predicación ha sido de gran bendición para tu vida y atesórala en tu corazón. Y quizás Dios te quiera hablar cosas aún más puntuales de lo que estés viviendo en este momento en tu proceso. Coge tu agenda, tu lapicero y empieza a notar lo que el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida. Pero no te quedes y empieza a renunciar. Di, yo renuncio a esta persona, muero a esta persona. En tu corazón empieza a morir eso que tú creías que era como un Everest que no podías derribar, ¿no? El Señor tumba gigantes. El Señor lo hace porque dice la palabra de Dios que Él va como poderoso gigante peleando y voceando en contra de nuestros adversarios. Solo tienes que creerlo. Y aliméntate de la palabra de Dios. Llena tu vida de fe. Bendiciones.